Bueno, mi camino durante este semestre, esta materia fue algo verdaderamente fascinante porque he podido aprender a idealizar a través de textos y películas y muchas veces a través de videos de YouTube cómo una sociedad idealizada choca mucho con la realidad. Por ejemplo, en las películas o también textos que se leyeron, pudimos observar cómo muchas veces una sociedad perfecta conlleva también el control extremo de esta. Por ejemplo, que puede ocurrir de maneras distintas dependiendo de los como estereotipos que tenga la utopía o la distopía. Por ejemplo, normalmente ocurría en utopías y por eso era interesante ver porque se definían como perfectas, pero en realidad tenían muchos defectos que nuestra sociedad real tiene y se ven mal, pero en la utopía no es tan mal porque la sociedad es perfecta, pero al mismo tiempo afecta a una cierta parte de esa población. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, en Gattaca habíamos visto que si no eras perfecto realmente no valías tanto o ni siquiera te permitían hacer lo que tú querías. Por ejemplo, él quería ir al espacio, pero no podía porque pues, no era perfecto, no estaba genéticamente modificado. Y también puede ser opresiva, como en 1984, donde literalmente no se permitía nada y se borró todo rastro de la sociedad anterior. Algo que a mí me deja Platón es que el conocimiento, no, la sabiduría no reside en el conocimiento, sino en la búsqueda de la justicia, que era literalmente lo que él planteó casi en toda la lectura, la justicia. Y que como humanidad nos hace falta mejorar muchas cosas y que no importa qué tan perfecta sea una sociedad, siempre va a haber un desajuste y que lo que nos hace humanos justamente es ser imperfectos. Bueno, algo que ha cambiado en mí, como yo le mencionaba a la maestra, es que me di cuenta que siempre me gustó buscarle una explicación a las cosas, pero desde un punto más emocional, como qué puede estar viviendo tal personaje para actuar de esa manera, o por qué estas situaciones, cómo afectan a esa sociedad. Pero algo que hacía esta clase y la maestra, y se lo agradezco bastante, es que ella la veía desde un punto más social, o sea, cómo la explicación social de cada cosa, y no sé cómo describirlo, pero siento que esta materia especialmente me hizo pensar más ya desde otra perspectiva, diferente a la que yo lo hacía. Entonces eso ha cambiado mucho en mí, o sea, he aprendido a analizar más profundamente y también ahora reflexioné, hace poco estaba reflexionando sobre que como la filosofía es la explicación de todas las cosas. Sin filosofía realmente la vida no sería lo que es ahora, el buscarle un porqué a las cosas. Y brevemente, algo que yo hubiera hecho diferente es la dedicación de tiempo a esta materia, porque la verdad me encantó bastante, que me hubiera gustado como dedicarle más tiempo o ver más cosas más a fondo, porque siento que sí te retroalimentan, o sea, realmente estas cosas tienen una aplicación en tu vida diaria donde te desarrollan el pensamiento crítico, porque analizar estas obras te hace analizar tu propia realidad, además de que ver distopías te hacen valorar la libertad que en realidad tenemos y a dejar de quejarnos tanto. Personalmente en mí, siento que son cosas que se pueden aplicar tanto en tu vida personal, incluso también el autoconocimiento y la toma de decisiones. Entonces, estas cosas se pueden aplicar tanto en tu vida como al comportarnos con otras personas o al hacer actividades cotidianas. Me gustaría mencionar que mi película, de todas las que vimos, me encantaron todas, pero la que más me marcó fue Blade Runner, porque me encanta el cyberpunk, o sea, la vibra que tenía, y me deja tantas reflexiones. O sea, actualmente estamos dominados por la inteligencia artificial. La inteligencia artificial domina todos los campos de nuestra vida. Entonces, aquí es donde se nos cuestiona hasta qué punto es ético llegar para no llegar a una situación como en esa distopía. Además, la maestra hizo esta reflexión muy interesante en que ya tomamos muchas inteligencias artificiales como ChatGPT como amigos, o sea, les contamos todo y les pedimos ayuda para absolutamente todo. Y llega un punto en el que hablamos tanto y estos se van humanizando cada vez más en sus respuestas. Y esto empieza a dar hasta cierto punto miedo, porque nosotros no sabemos cuál es la ética detrás de estos programas. Entonces, me encantó Blade Runner justamente por eso. Y en general, en la mayoría de las distopías muestran que los avances, exceso de avances, sin un punto ético, nos pueden llevar a una sociedad destruida que va a tener que empezar desde cero. Como empezamos, terminamos y volvemos a empezar. Bueno, las utopías nos sirven para reflexionar sobre nuestro mundo real. Una sociedad ideal donde no existen los problemas que existen en todas las sociedades, como la pobreza, la violencia, la discriminación, cualquier tipo. Entonces, al imaginar una sociedad ideal, cuestionarnos qué está mal en nuestra realidad actual y proponer soluciones para mejorarlas, porque muchas veces solucionarlas es muy extremo y es complicado. Además de que las utopías inspiran sueños y metas colectivas. ¿En qué utopía o distopía vivimos actualmente, si tuviera que elegir? Diría realmente que estamos súper lejos de una utopía. Nuestra sociedad cada vez está más lejos de ser perfecta. Considero que cada vez en el ámbito político y social, cada vez estamos más separados. Y muchas veces esa separación social ocurre por la discriminación o también por temas políticos. Entonces, con tantos problemas que hay ahora, una distopía no es una opción. Yo diría que viviríamos en una distopía. No como tal, realmente se nos están dando advertencias que están ocurriendo en nuestro mundo
Y justamente esas advertencias deberían de ser lo suficientemente claras para evitar que lleguemos a ser una distopía en un futuro, que actualmente ya no se ve tan lejano. Yo diría que vivimos entre una combinación de 1984 y Gattaca, porque en 1984 existe un control mediático. Se manipula la información y tenemos noticias falsas que se manipulan pues justamente con lo que le conviene, más que nada con intereses políticos. De hecho, aunque no se vive tan extremo aquí, tenemos que recordar, no solamente pensar en nuestro contexto actual, o sea, en lo que tú vives, sino también cómo se vive en otros países. Sabemos que en Cuba la información se manipula, en Venezuela se manipula, en muchos países de Medio Oriente se manipula, en China se manipula, en países comunistas se manipula mucho la información. Entonces, aunque tú no lo estás viviendo, otro lugar sí lo está viviendo. Entonces, 1984 por esa razón. Y Gattaca porque siempre ha existido la discriminación por genes. ¿A qué me refiero con esto? Que se discrimina a las personas por su color de piel. Si uno es blanco, es mejor que una persona que es de piel morena. Por los colores de ojos, un color de ojo azul claro es más atractivo que un color café. Y este tipo de... hay más ejemplos, pero este tipo de discriminaciones afectan en las oportunidades que conseguimos, tanto a qué servicios tienes acceso o hasta qué trabajos puedes llegar a conseguir. Ya no solamente se basa en el talento, como en la película lo decía, sino también en otros factores. Y ahora finalmente, ¿yo le recomendaría este curso a mis amigos? La respuesta es sí, porque como yo ya había mencionado a usted, a mí me gustó mucho esta materia porque en un mundo lleno de números, como se puede ver, esa materia era un respiro de la realidad. O sea, era un respiro, era como más bien un escape de la realidad y un respiro para mí, porque podía descansar la mente y dedicarle mi tiempo a cosas que sí me retroalimentan y que puedo aplicar en mi vida diaria, porque la reflexión siempre es parte de nosotros y es muy importante llevarla siempre. Entonces, siento que desarrollé mucho el pensamiento crítico en esta materia, además de que una materia no es lo mismo si el profesor que la da no la enseña bien. Y siento que la maestra siempre enseñó muy bien su materia y muchas veces explicó todos los temas con tanta pasión y dedicación que hacía que tú le prestaras atención. O sea, siento que el mérito no es mío ni de la materia, sino también de quien la enseña. Entonces yo sí lo recomendaría porque también ciertos aprendizajes como la ética me las llevo yo a mi carrera, donde mi carrera se trata mucho sobre avanzar al futuro, modificar. Entonces, con estas reflexiones yo me llevo hasta qué punto está bien llegar y llevarla siempre la ética en cada avance que yo logré crear con esa carrera. Muchas gracias.